buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. Quería comentar también que hemos abierto 2 fechas donde tendremos otras 2 salidas de campo a la playa Yuyos en Barranco, con el equipo de Océano Oculto. Estos sábados 4 y 11 de abril de 8 a 10 a.m. veremos los diferentes ecosistemas que pueden encontrarse en una sola playa, así como los animales que en ellos habitan. Pueden participar niños de entre 3 y 12 años. Los esperamos ahí. Ahora, sin más que agregar, comenzamos. En el episodio de hoy tenemos pollosaurios, predinosaurios y desmintiendo Monte Verde. Allá vamos. ¿Cómo muere una especie? No me refiero a la extinción, sino a cómo una especie deja de ser válida para los científicos. Hoy vamos a responder esta pregunta. Debido a que el registro fósil es tan fragmentado, es muy común que algunos restos sean considerados especies nuevas por los científicos. Debido a eso, se les asigna un nombre científico que consiste en el género y el epíteto, algo así como un nombre y un apellido. Pero hay veces en que los nuevos hallazgos cambian lo que fue establecido anteriormente. A veces resulta que la nueva especie era en realidad un ejemplar de otra especie antes descrita, y cuando esto sucede, el nombre científico que le pusieron deja de ser válido y no puede reutilizarse para otra especie nueva. Cuando esto sucede es que decimos que una especie ha muerto. En el año 1940, el paleontólogo Charles Mortram Sternberg describió la especie Chasmosaurus russelli, un dinosaurio pariente del famoso Triceratops, a partir de unos restos hallados en el sudeste de Alberta, Canadá. Sternberg encontró 4 especímenes con diferentes niveles de preservación y utilizó las características de los 4 para describir la especie. Sin embargo, con el paso de los años se encontraron más restos en el área mucho más antiguos que el original, al punto de que se ha llegado a poner en duda si este espécimen se trata efectivamente del mismo dinosaurio que todos los demás encontrados. Para añadir otra capa al asunto, el original tampoco parece tener las mismas características que los otros 3 especímenes que fueron encontrados a la vez. Un análisis filogenético reveló inclusive que Chasmosaurus russelli parece ser más similar al Pentaceratops y a sus parientes que a Chasmosaurus belli. Este meollo hizo que Robert Holmes y su equipo decidieran zanjar el asunto de una vez por todas. Así que revisaron la descripción original del holotipo, es decir, del espécimen que fue encontrado originalmente por Sternberg, y realizaron un análisis filogenético para ver de qué forma cabe en el árbol genealógico de los chasmosaurinos. Los resultados fueron publicados en el Canadian Journal of Earth Sciences bajo el título Nueva información sobre el holotipo de Chasmosaurus russelli precisa del establecimiento de un nuevo género para revivir a la especie. El resultado fue que tanto el espécimen original de Sternberg como otro espécimen encontrado a solo 5.7 kilómetros al este pertenecen a una especie diferente. Esta nueva especie ha sido bautizada como Cryptarchus russelli. Su nombre hace referencia a una estructura de su distintiva cresta que tiene forma de arco, y al hecho de que es una especie que se mantuvo escondida dentro del género Chasmosaurus. A pesar de todo este trabajo, todavía no se ha logrado determinar con quién está más emparentada esta nueva especie. Algunos análisis indican que puede tratarse de una especie hermana de Chasmosaurus, mientras que otros lo posicionan dentro del grupo de los Pentaceratops. Finalmente, los autores terminan este artículo con una advertencia. Nos haremos cargo de los otros especímenes asignados a Chasmosaurus russelli en una futura contribución. Así como Roma no se hizo en un día, los dinosaurios tampoco aparecieron en un solo día. Estos surgieron de forma paulatina a partir de un grupo de reptiles distinto que hoy conocemos como los dinosauromorfos, que aparecieron hace 245 millones de años. Dentro de esta categoría se encuentra el grupo de los silesáuridos. Este grupo en particular es considerado parafilético, es decir, no todos sus descendientes son considerados silesáuridos. Se ha llegado a proponer que dentro de este grupo se encuentra el antepasado común
que daría origen a los dinosaurios ornitisquios, o sea, los dinosaurios con cadera de ave. Los silesáuridos eran unos reptiles delgados, generalmente cuadrúpedos, de cuello largo y de extremidades largas adaptadas para la velocidad. Su dentadura los delata como herbívoros u omnívoros. Debido a que las cadenas alimenticias suelen exhibir animales más grandes conforme nos acercamos a los consumidores que se encuentran en los niveles más altos, y a que los ornitisquios alcanzarían grandes tamaños a lo largo de su evolución, es importante para los científicos conocer el tamaño que lograron alcanzar los silesáuridos. Y en este caso, la contribución más reciente viene de parte del paleontólogo Rodrigo Temp Müller, quien reportó para The Anatomical Record una amplia distribución de silesáuridos de gran tamaño evidenciada por un nuevo registro del Triásico medio en el sudoeste de Gondwana. Este nuevo registro viene del sur de Brasil, un país que tiene los registros más abundantes de silesáuridos, un registro que abarca 15 millones de años durante el Triásico medio. Sin embargo, los silesáuridos de Brasil no suelen ser tan grandes. La longitud de sus fémures no excede los 15 centímetros. En comparación, los silesáuridos encontrados en África, Europa y Norteamérica superan los 20 centímetros, pero sus registros siguen siendo muy escasos. El descubrimiento de Müller consiste en un fragmento de hueso hallado en el sitio llamado Posto, en Rio Grande do Sul. Este hueso corresponde a un fémur derecho que carece de gran parte de la diáfisis, es decir, la parte larga. Seguro pensarán, ¿tanto revuelo por un solo hueso que para colmo está incompleto? Pues sí, aunque sea imposible determinar la especie, este fémur presenta características que ya se han visto en otras especies de silesáuridos. Luego de medirlo y de digitalizar dichas medidas en un software para compararlo con otros silesáuridos, encontraron que este espécimen vendría a ser uno de los más grandes no solo de Sudamérica, sino también a nivel mundial. Como referencia, se estima que la longitud del fémur habría llegado a tener entre 22 a 26 centímetros de largo, lo cual no parece muy grande, pero para la época era suficiente para no ser comidos por los primeros dinosaurios carnívoros y por algunos cocodrilos terrestres. Este hallazgo demuestra que los silesáuridos lograron mantener una presencia continua a lo largo de toda Pangea, y no solo en el hemisferio norte, incluso a pesar de los recambios faunísticos que trajeron las extinciones que estaban por venir. ¿Se acuerdan del Sahelanthropus del episodio 13 y de su aparentemente novedosa capacidad de caminar en dos patas? Pues parece que hubo otro primate que se le adelantó, y por solo 200.000 años. Nikolai Spasov y colaboradores publicaron una forma temprana de bipedalismo homínido en el Mioceno tardío de Bulgaria, para la revista Paleobiodiversity and Paleoenvironments. En este artículo se reporta el primer fósil postcraneal de un homínido encontrado en el sitio de Asmaka, en el sur de Bulgaria. Este fósil data de hace unos 7.2 millones de años y consiste, de nuevo, de un fémur, esta vez más completo, y es atribuido al género de primates Graecopithecus. Comencemos con esta historia. Hace 7 millones y medio de años, en lo que hoy es el este del Mediterráneo, habitaron muchos animales de paisajes abiertos. Entre ellos tenemos a los caballos como el hiparion, giráfidos, rinocerontes, bóvidos, etc., los cuales han pasado a ser conocidos como la fauna piquermiense. Cuando termina este periodo conocido como el Mioceno, el ambiente comienza a secarse más, lo cual extinguió a la fauna piquermiense y permitió la entrada a Europa de nuevos animales provenientes de África. Entre los descendientes de estos migrantes estaba el Graecopithecus. Este era un primate que pertenece al linaje de los homininos, es decir, al linaje que da origen a tanto humanos como chimpancés, lo cual incluye al Sahelanthropus del episodio 13. Recientemente se lo ha propuesto como el primer hominino que existió. El Graecopithecus fue descubierto en el sitio griego Pyrgos Basilicis, el cual data del mismo periodo que el sitio búlgaro de Asmaka, donde también se han encontrado fósiles de este primate. De hecho, el famoso fémur de Asmaka es apenas unos 25.000 años más joven que el primer Graecopithecus encontrado.
La información provista por este fémur añade a la evidencia de que este primate no era un bípedo obligado, pero sí podía dobletear entre andar a 4 patas y a 2 patas. Esto refuerza la teoría de que los ambientes abiertos de sabana fueron los que impulsaron la evolución del bipedalismo en este linaje. Otros simios como Uranopithecus y Anadolubius también son asociados con este ambiente abierto, lo cual genera que los científicos se debatan entre dos hipótesis. O estos simios son descendientes de una expansión fuera de África que no dejó descendencia actual, o son descendientes de una expansión fuera de África que luego regresó al continente africano y dio origen a los homininos que vendrían a ser nuestros antepasados directos. De lo que sí podemos estar seguros es que caminar en 2 patas fue el primer paso, tanto literal como figurativo, para hacernos humanos. Pasamos a la noticia más esperada por los dinofans. Antagonismo temporal de la vía Sonic Hedgehog in vivo resulta en estructuras similares a protoplumas ancestrales en pollos. El siguiente artículo fue escrito por Rory Cooper y Michael Milinkovic para la revista PLOS Biology. Vamos por partes. La vía Sonic Hedgehog es una serie de reacciones entre moléculas que se dan dentro de las células durante el desarrollo embrionario temprano de todos los animales. Se lo denominó como el famoso erizo de Sega porque al bloquearla causaba que las larvas de la mosca de la fruta desarrollaran unas espinas que se asemejaban a las de un erizo. Por otro lado, se cree que las plumas aparecieron por primera vez durante el periodo Triásico temprano en el antepasado común de los dinosaurios y los pterosaurios, como filamentos cilíndricos simples. Con el paso del tiempo, estos filamentos comenzarían a ganar complejidad hasta llegar a las famosas e intrincadas plumas que existen hoy en día, y que se componen de barbas y válvulas microscópicas muy organizadas. Para este experimento se inyectó el fármaco Sonidegib en embriones de pollo durante el 9º día de desarrollo. Este fármaco bloquea la función de la proteína SMUDNet, una de las moléculas de la vía Sonic Hedgehog que está implicada en el desarrollo de las plumas. Se evidenció que los embriones tratados no desarrollaron las plumas que deberían tener para el día 14 después de su concepción, y que en su lugar habían plumas de un solo filamento similares a las de su antepasado distante. Pero si este experimento les parece muy inhumano, no se preocupen, pues las plumas normales de estos pollos recién nacidos aparecieron máximo en 49 días posteriores a la eclosión. Parece que el pollosaurio finalmente se hizo canon, al menos en parte. Esta semana volvemos a terminar el episodio con el tema de los americanos, pero esta vez viajamos hasta un sitio en Chile que podría desmentir la evidencia más antigua de humanos en el sur de este enigmático continente. Todd Surovell y colaboradores publicaron para Science un trabajo titulado Una datación del Holoceno Medio para Monteverde desafía la cronología de la colonización humana de Sudamérica. ¿Por qué este estudio es importante? Pues resulta que, siendo Sudamérica el último continente que fue colonizado por los humanos, existen muchísimos debates con respecto a la fecha en la que se dio este evento, especialmente porque muchas de estas posibles fechas son más antiguas que las inicialmente establecidas para Norteamérica, algo que no tendría ningún sentido. Monteverde es un sitio arqueológico localizado en el sur de Chile. Fue excavado de 1977 a 1985 y se lo dató inicialmente de hace 14.500 años antes del presente. 1.500 años antes que la cultura Clovis de Norteamérica, quienes por mucho tiempo fueron considerados los primeros americanos. Esta fecha ha sido validada por investigadores externos, lo cual ha generado que Monteverde sea el sitio pre-Clovis más aceptado que existe. Sin embargo, es muy probable que este sitio sea mucho más reciente de lo que se creía. Para zanjar este asunto, los autores de este artículo describieron, muestrearon y dataron 9 afloramientos aluviales en el sitio y elaboraron su propia columna estratigráfica, es decir, su propia línea de tiempo basada en los datos obtenidos del suelo.
Con estos datos independientes reconstruyeron una historia no tan antigua, pero no por eso menos fascinante. Hace 25.000 años, durante la era glaciar, el enorme glaciar Reloncaví, que dominaba este lugar, comenzó su lenta retirada. Para los años 18.000 antes del presente, el glaciar había desaparecido por completo en los Andes. Hace 15.000 años, la superficie del deshielo es colonizada por árboles de bosques templados que dieron lugar a pantanos debido a la acumulación de lodo y turba. Hace 11.000 años se dio una erupción volcánica que dejó una capa de cenizas en estos pantanos. Esta capa pasó a ser conocida como la Tefra del Epue. Luego de esta erupción se dio una incisión en el terreno, es decir, se formó una grieta que hundió el terreno de 2.5 a 3 metros de profundidad. Este fenómeno fue causado por el clima cálido y seco de la época inmediatamente posterior al final del Pleistoceno, por el paso de un canal ribereño y por el reajuste del terreno cuando los glaciares se retiraron por completo. Recién hace 8.000 años es que se comienza a ver evidencia de actividad humana con una capa de residuos orgánicos, herramientas líticas, fragmentos de cuerdas y elementos arquitectónicos. Básicamente este sitio vendría a ser 6.500 años más joven de lo que antes se creía. Si esto se confirma, Monte Verde dejaría de ser la cuna de los americanos para convertirse en un asentamiento mucho más reciente. Los autores nos recuerdan algo vital en la ciencia: ninguna verdad es intocable, y la revisión independiente es el único camino para conocer nuestro pasado real. Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. No olviden que los esperamos en la playa Yuyos en Barranco este sábado 4 de abril y el próximo sábado 11 de abril a las 8 am para nuestras salidas de campo con Océano Oculto. Conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.